dejarle lugar a la portadora de la palabra en esta noche. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos. La bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias a los jóvenes de la alabanza que nos acercan más a Dios con estos hermosos cantos, ¿verdad? Siempre de gratitud, siempre de adoración a Dios. Así debe ser nuestra alabanza siempre para el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios porque estamos aquí y a pedirle que su palabra sea propicia a nuestras vidas. Vamos a dejar que los niños salgan ordenadamente, todos los niños menores de 12 años. Hoy tenemos una buena cantidad de niños y yo creo que a algunos de ustedes les es sorpresa, ¿verdad? Llegar y encontrar el atrio así adornado, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque estamos teniendo una linda escuela bíblica de vacaciones. EBDB quiere decir Escuela Bíblica de Vacaciones y se hace cada año en la época de vacaciones de verano. Y es para todos los niños, sobre todo para que invitemos a los vecinos que no conocen la palabra de Dios. Muchos cristianos oyeron la palabra de Dios la primera vez en una escuela bíblica de vacaciones. Y esta iglesia se esfuerza porque los niños tengan esa atención y haya esa cobertura. Los niños no son la iglesia de mañana, es la iglesia de hoy, la iglesia que está adorando y sirviendo a Dios. La iglesia que es rescatada para su honra y su gloria. Si usted tiene a quien traer, tráigalo. Todavía puede venir 2 días. Todos son bien recibidos. Todos los niños son bien recibidos y también son bien atendidos porque Dios nos da la gracia para estar atendiéndolos. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias. Señor, bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En esta noche te damos gracias por el privilegio de estar aquí, Señor. Gracias por permitirnos adorar y glorificar tu nombre, Señor. Y hasta este momento tú nos has dado la vida, Señor, y nos has escogido para estar en este lugar. Te pedimos, oh Dios, que ayudes a nuestro corazón y a nuestra alma a ser entendidos en tu palabra, Señor, a la voz de tu palabra y lo que tú nos quieres hablar esta noche, Señor. Que sea tu gracia derramada sobre el corazón y la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que juntos aprendamos más y más de ti. Y nuestra vida esté más y más apegada a ti. Oh Dios, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de la Escuela de Bíblica de Vacaciones es Una aventura por México. Y el título es Una aventura por México y el tema es ¿Quién dice Dios que soy yo? Fíjense que hasta hace rato noté que la prédica, lo que yo le pedí a Dios que me inspirara para esta noche, tiene que ver con eso. Tiene que ver con quién dice Dios que soy yo. El título de la prédica es La doctrina y la conducta cristiana. Hay veces se nos dificulta la palabra doctrina, como decir, como que aprender doctrina, pues como para qué. Pero van muy ligadas de la mano la doctrina con la conducta cristiana. Los niños están viniendo a la escuela bíblica de vacaciones a oír la palabra de Dios, pero a oír que también Dios tiene un plan para ellos y Dios dice quiénes son. Y también en el libro de Efesios, que es el que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Dios dice quiénes somos, qué oportunidad tenemos. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Efesios capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14. Efesios es un libro pequeñito de 6 capítulos, es una carta, una epístola que escribió el apóstol San Pablo a los de la ciudad de Éfeso. Él ya los había conocido, pero les manda unas recomendaciones ahí. Es un libro muy hermoso, aunque es cortito, es muy extensa su enseñanza. Pero hoy vamos a tratar de centrarnos en esta parte del capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Dice en la versión Reina Valera de la siguiente manera. Pueden leerlo en voz alta en su Biblia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios bendiga su palabra. En este libro de Efesios vamos a ver que principalmente los que han tenido oportunidad de leerlo todo y lo vuelven a leer, pueden considerar que se puede dividir en dos partes. La primera parte habla de doctrina, los 3 primeros capítulos, y los 3 segundos capítulos nos habla de la conducta cristiana. Cualquier consejo que usted necesite como esposo, como esposa, como padre, como hijo, lo va a encontrar en el libro de Efesios. Éfeso era una ciudad que estaba al oriente, al occidente del Asia Menor, y era una ciudad que se distinguía porque era rica en su situación geográfica para que se practicara el comercio. La Biblia no habla mucho de cómo eran los efesios, la historia tampoco, solamente nos dice que era una ciudad que aunque algunos imperios llegaban a poseerla, nunca hacían por destruirla, ya que era un lugar estratégico para el comercio y era un lugar rico en minerales. De ellos se extraían piedras preciosas, piedras valiosas que se ocupaban para muchas cosas, sobre todo para la edificación. Las características políticas eran que era un pueblo tranquilo, era un pueblo que recibía a todos, les daba la bienvenida, les daba cobijo a todos sin mayores problemas. Dejaba que cada quien se levantara o se condujera en las artes o en el comercio o en los oficios que cada quien tenía. No les ponían pretextos. Y aunque había un dominio de los griegos, de la cultura griega, por lo regular, ellos eran muy sumisos ante todo el que llegara. Su situación difícil ahí era su religión, porque como era un lugar céntrico de muchos dioses, ahí estaba permitido que hubieran muchos dioses y se les adoraba en gran manera. En una de las 7 maravillas del mundo está el templo de Diana o el templo de Artemisa, que era una diosa que viene de muchas situaciones de la mitología griega y viene a ser alguien muy importante, que con las épocas diferentes se fue cambiando, que era diosa de esto, diosa de esto, diosa de esto, hasta que fue abarcando mucho. Pero su principal situación era que ahí se le iba a adorar a ella, porque se le consideraba que era la diosa que ayudaba a las mujeres en el parto, que era lo que sí, ese estatus nunca cambió, de que la adoraran de esa manera. Tenía mucho que ver con los dioses más principales y era una diosa muy vengativa. Entre los oficios importantes estaba el comercio y las artesanías. Ellos tenían facilidad para obtener piedras preciosas, para obtener mármol. Entonces muchos se dedicaban al oficio de las artesanías, y como era un centro turístico, porque de muchos lugares de Grecia venían a adorar a la diosa Diana o a la diosa Artemisa, siempre tenía visitantes. Entonces los orfebres siempre tenían mucho trabajo, porque ellos hacían templecillos de mármol
y los vendían y hacían imágenes y las vendían. Entonces como que siempre era un lugar turístico, siempre había mucha gente que iba y venía, lo cual pues no era muy agradable delante de Dios. Su arquitectura era hermosa, era majestuosa, imponente, digna de una ciudad que era tan visitada, pero siempre era vana en el bienestar humano. ¿Por qué? Porque se instaba a la gente a ser idólatra. Se instaba a la gente a buscar los favores de los dioses, sobre todo de la mitología griega. En el libro de Efesios, o acerca de los Efesios, si vamos leyendo en Hechos, casi en los últimos capítulos del libro de Hechos, a partir del capítulo 17, 18, por ahí, encontramos una narración de Pablo acerca de Éfeso, de esta ciudad. Vamos a ver cómo lo dice en Hechos 18, 19. ¿Sí está por ahí? Efesios 18, 19. Aquí nos dice cómo llegó Pablo. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutían con los judíos. Bueno, antes de que llegara a Éfeso, Pablo había andado haciendo un viaje misionero, levantando iglesias. Pero en la ciudad de Corinto las cosas se pusieron difíciles. Y entonces, como habían gente que corrían de ciertos países porque ya no les agradaba su manera de vivir o su prosperar, los corrían. Cuando llegaba cierto procónsul o algo así, ponía sus nuevas leyes. Entonces Pablo conoció a una pareja que se llamaban Aquila y Priscila. Ellos oyeron el mensaje del evangelio a través de Pablo, y cuando ellos tuvieron que emigrar, salir de ahí, ellos iban a hicieron un voto en el cual tenían ellos que raparse. Ellos se conocieron, se juntaron con Pablo, se reunieron, hicieron una amistad porque tenían el mismo oficio. Ellos se dedicaban a hacer casas de campaña, dijéramos, como las que se usaban antes. Siempre los judíos tenían que tener una preparación y un oficio, porque en tiempos que ellos se trasladaban siempre tenían que tener una economía, buscar tener una economía y no ser carga. Entonces por eso conoció Pablo a Aquila y a Priscila. Y cuando él llegó esta primera vez a Éfeso, los llevó a ellos, y ellos conocían la palabra de Dios a través de Pablo, pero se apartó de ellos Pablo y empezó a predicar. Él les hablaba acerca del evangelio. Él llevó la palabra y la sembró. Un poco tiempo después, Pablo se quitó de ahí de Éfeso y volvió a ir a otra ciudad. Entre tanto llegó Apolos. Apolos también era un evangelista que siguió predicando en aquel lugar, que siguió perseverando en lo que Pablo les había enseñado. Acerca del Nuevo Testamento, de la segunda parte de su Biblia, vemos que hay aproximadamente 27 epístolas o 27 cartas, de las cuales 24 se consideran que fueron escritas por San Pablo. Y una de las cosas importantes aquí en las que vemos que se le atribuye a Pablo es su lenguaje, su manera de hablar. Él era un hombre preparado, y para los que les gusta la gramática, si vemos los escritos de San Pablo, vemos que él usa mucho las preposiciones. Son la parte de la gramática que nos ayuda a unir una cosa con otra. Entonces, en esto se distinguen un poquito los escritos de San Pablo. En 1 Corintios 5:9 les dice a los efesios, dice, por carta yo les había escrito ya que no se relacionen con personas inmorales. ¿Cómo por qué les decía esto? ¿Por qué les hacía énfasis? Porque acuérdense que ellos eran muy creyentes de la mitología griega, y en la mitología se les permitía hacer muchas cosas que eran inmorales, como las bodas entre hermanos y algunas cosas así que ya llegaban a la perversidad. Dios nos muestra la importancia de conocerle y de tener una relación de hijos con él. Vamos a ver qué dice el versículo 6 del capítulo 1 de Efesios. Bueno, Efesios 1:6 dice, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
¿Para qué Dios nos da su palabra? ¿Para qué Dios nos da su salvación? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero ¿cómo es aceptos en el amado? Bueno, cuando usted no conocía a Cristo Jesús, no sabía que podía alabar a Dios, no sabía que podía glorificarle, porque tampoco sabía que Dios era un Padre celestial, no sabía que Jesús es el Hijo de Dios que había sido enviado para que en la cruz del Calvario pagara el precio de sus pecados. Pero cuando usted ya lo sabe, cuando usted recibe el perdón de sus pecados y la salvación de la condenación eterna por causa de los pecados, usted ya puede reconocer a Dios como Señor y Salvador. Entonces, eso es el motivo por el cual nosotros podemos alabar a Dios. En el primer canto que entonamos, decíamos, te alabamos Dios en espíritu y en verdad. O sea, no nada más te alabo porque alguien me enseñó la canción, sino te alabo en espíritu. Mi espíritu reconoce que tú eres Dios y que eres digno de ser alabado. Y lo hago en espíritu y en verdad porque lo hago con mis labios y lo trato de hacer con mi vida cada día, que yo haga lo que a ti te agrada. Nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios muestra su amor para con nosotros cuando mandó a su Hijo Jesucristo, pero también lo hizo con un propósito. La grandeza y la honra siempre va a ser para el Señor. ¿Se acuerdan cuando estuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén? Ellos tenían una comunión, ¿verdad? Pero cuando Adán se dio cuenta que había pecado, se escondió. Y entonces cuando Dios le habló, le dijo, es que escuché tu voz y tuve miedo, me escondí. Cuando no hay una sinceridad delante de Dios, la gente se esconde. Cuando nosotros no conocíamos a Jesús como Señor y Salvador, nos escondíamos de Dios, huíamos de Él. Tratábamos de pasar desapercibido cualquier cosa que viniera de Dios. Pero cuando en un momento nos damos cuenta de nuestros pecados y nuestros errores y tenemos miedo de la muerte, porque hay una condenación eterna, dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Y si no sabe la gente a dónde se va a ir, tiene mucho miedo, está aterrada, cuando no sabe que Dios ha preparado una patria celestial para todos aquellos que reciben a su Hijo Jesús. Su origen y su llamado en Cristo es una palabra o una frase preposicional o preposicional que siempre menciona San Pablo. Él introduce los elementos nominales muy a menudo con las preposiciones. Pablo menciona los nombres de Dios y las virtudes del Hijo en cada carta que le da a las iglesias donde él levantaba una obra, para que la gente lo pudiera relacionar, para que la gente lo pudiera comprender. No eran como los mitos que les enseñaba a los griegos, sino era como algo real. Ellos conocían la existencia del cielo y de la tierra. Ahora deberían de considerar que Dios en el cielo tenía algo preparado para la humanidad. Todos los propósitos de Dios están sumamente ligados de la iglesia solamente a través de Cristo Jesús. No puede haber una iglesia que busque a Dios si no ha conocido a Cristo Jesús. Usted no puede llegar al Padre si no recibe a Cristo Jesús. Nadie puede llegar al Padre si no es solamente a través de Cristo Jesús. Juan 14:6 nos dice así. Muchos ya no sabemos este texto, ¿verdad? Y es de los primeros que aprendemos cuando recién conocemos la palabra de Dios. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie se puede acercar con confianza al Padre si no ha conocido al Hijo. Jesús es el puente entre el Padre y entre la humanidad. El Hijo de Dios es el único puente. Por otro medio no se puede llegar a Dios. No por obras, no por limosnas, no por otras cosas que le demos, por derramamiento de sacrificios de sangre personales, nada. Solamente había un sacrificio vivo, válido, sin mancha, el cual podía pagar nuestros pecados. Y este es el sacrificio del Hijo de Dios. La primera parte que nos habla de doctrina cristiana son los capítulos en los que nosotros recibimos la enseñanza de que lo que debemos creer, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo.
Y en los segundos 3 capítulos, que yo les recomiendo que los lean todos los días, que puedan todos los días, porque a veces como que se nos olvida. A las esposas se nos olvida honrar a los esposos. A los esposos se nos olvida tener cuidado de las esposas y suplir sus necesidades. A los hijos de obedecer a los padres de no provocar a ir a los hijos, ¿verdad? A veces se nos olvida de un día para otro. Pero yo les invito a leer muchas veces los 3 últimos capítulos de Efesios. Y también en el último capítulo nos habla cuando la estamos pasando mal, cuando el enemigo viene ferozmente a querernos quitar del camino de Dios y cómo debemos de estar armados con la armadura de un buen cristiano, cómo debemos de estar preparados, porque Dios ya nos ha dado la victoria, solamente debemos usar las herramientas, perseverar en las herramientas que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos obligaciones como hijos de Dios, que no podríamos tomar como obligaciones, más bien como privilegios. El obedecer a Dios, hermano, es un privilegio que no todos tienen. Usted está hoy aquí por el privilegio de haber escogido venir a oír la palabra de Dios. Usted y yo no vamos a salir nada más en carne, vamos a salir con un espíritu levantado, con un alma que ha recibido el alimento que es para la eternidad. Y eso es algo bueno, es algo maravilloso. En la palabra de Dios encontramos que Isaías siguió a un Dios vivo. Dios dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros a llevar el mensaje? Isaías le dice a Dios: heme aquí, envíame a mí. Servid a un Dios vivo. Josué, el guerrero que llevó las conquistas para acomodar al pueblo de Dios en la tierra prometida, le dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Confiar en un Dios vivo a pesar de las cosas duras que nos pasen. Jeremías recibió la palabra que Dios le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Y también tenemos a Job. Job, que parece que era bueno, que lo conocía todo y que entendía muy bien a Dios, un día le dijo: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Cosas demasiado sublimes para mí es lo que hoy he conocido. Aún en medio de la aparente desgracia, la aparente derrota, la aparente tormenta de la vida, ahí está Dios. Conocer a un Dios vivo es lo más importante. Nosotros somos receptores de la gracia de Dios. Vamos a ver cómo dice el capítulo 1, el versículo 7 y 8 de Efesios. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿De quién hablamos ahí? De Cristo Jesús, ¿verdad? Por él tenemos perdón, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Usted no diga: no le entiendo a la Biblia, no, yo no sé nada. Usted es sabio e inteligente porque ahí lo dice la palabra de Dios. Que él que se ha revelado a usted, a su vida, él le ha dado sabiduría y inteligencia, y dice sobreabundar, o sea, no es poquita, es mucha, pero es para las cosas espirituales, es para que usted esté más cerca del Padre Celestial cada día. Siempre Dios le da a sus hijos lo mejor, y a cada uno de nosotros Dios nos da lo mejor, y nos da sabiduría e inteligencia para comprender su palabra, y para vivir, esforzándonos en vivir, agradeciendo a Dios. Y en él tenemos la redención mediante la sangre. ¿Cómo nos hizo sobreabundar en gracia y sabiduría? Un día usted le dijo: Señor, yo tengo pecados, yo me siento mal. Señor, yo te necesito. Señor, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Tengo miedo del futuro. Y el Señor le dio una palabra. Le dio una palabra y le dijo: yo quiero ser tu Salvador. Yo quiero ser tu sanador. Cree en mí. Cree en mí. Declárame tus pecados. Acepta mi perdón. Acéptame como Padre, como tu Redentor, como tu Señor. Y Dios obra en la vida de cada uno. En el 9 y 10 vamos a ver qué nos dice del capítulo 1 de Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Usted cree que Dios quiere que se pierda? No. Dios quiere que usted sea salvo para la eternidad, según
en el beneplácito, o sea, lo bien que le plació a Dios, la cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Sí, Adán pecó, tuvo que ser alejado de Dios, pero Dios nos quiso reconciliar con Él a través de Cristo Jesús para reunir todas las cosas. Y era un buen propósito de Dios y a Él le satisface ese propósito de que usted y yo acudamos a Él, de que usted y yo seamos sus hijos. Dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliere el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Muy pronto, hermano. Muy pronto, la vida es muy cortita. Cada día vemos que se cumplen muchas profecías de lo que el mundo hace. Pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Que un día, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y siempre allá en su gloria va a ser diferente que aquí. Dice su palabra que allá no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Que allá, los que lleguemos ya habremos vencido en esa batalla. Porque eso fue lo que Dios dijo. Eso fue lo que la palabra tenía escrita desde antes. Si usted lee con atención el capítulo 4 hoy en la noche, se va a dar cuenta cómo Él lo escogió y Él le va diciendo amorosamente cómo Él quiere que se porte, cómo Él quiere que usted sea santo, sin mancha, sin arruga. ¿Cómo ser santo? Que usted se aparte del mal cada día. El que antes se enojaba le pida a Dios y ahora sea tolerante. El que antes robaba ahora ayude al necesitado. El que antes adulteraba limite su carne, la sujete a no pasiones indecorosas. Dios nos acepta en el amado no solo porque nos salvó, sino porque preparó un futuro glorioso para nosotros. Dios quiere ser el Padre de cada uno de nosotros, porque Él nos habla desde su fabulosa creación pasada. El Padre de la gloria es una verdad histórica, profética y enfática. Vamos a ver cómo dice Hebreos 12 del 14 al 19. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ninguna cosa vale la pena, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Vemos aquí en la palabra de Dios que por un momento se puede perder todo. Por un momento podemos cambiar nuestra vida si nos salimos del camino. Dice la palabra de Dios que angosto es el camino que lleva a la vida eterna, más ancho el camino que lleva a la perdición. Si usted ya encontró el camino angosto, persevere en él. Persevere en él porque es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y vamos a ver qué dice Juan 16 del 12 al 15. ¿Qué nos advierte Jesús? Esas son palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Benditos somos de Dios que hoy tenemos el Espíritu Santo y que Él nos revela estas cosas de las que Jesús habló, que en Él está la vida,
que Él es la salvación del mundo, que Él nos ama inmensamente, que Dios de tal manera nos amó que envió a su único Hijo para que usted y yo seamos salvos. El Espíritu Santo enseña todas las cosas profundas de Dios. Vamos a ver cómo dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Se cumple lo que Jesús dijo. 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay veces el médico da un diagnóstico, pero Dios dice otra cosa. Hay veces el mundo le propone un futuro a los niños, pero Dios dice otra cosa. Hay veces el hombre que está moribundo, muerto en sus delitos y pecados, en la droga, en las adicciones, que ya no hay esperanza para el mundo, en Dios sí hay esperanza. Dios tiene cosas buenas y maravillosas para todos los seres humanos. Él nos puede cambiar a todos, de todo lo malo, de todo el escarnio que hemos sido. Dios nos quiere librar. Dios nos ha limpiado a través de la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Y si usted siente que Dios no lo ha hecho, pídale a Dios que Él le renueve, que Él le haga sentir su presencia, le haga sentir de su gracia, porque Él lo ha hecho, Él lo prometió. El autor de la Biblia dirigió su escritura, que fue el Espíritu Santo. Y en el versículo 1:17 de Efesios nos dice esta palabra: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. No está solo. Dios ha enviado su Espíritu Santo para que nos ayude. Pedro, el apóstol San Pedro, dice que debemos crecer en la gracia, que debemos de conocer más y más. Es como si tenemos un regalo chiquito, pero cuando más conoce usted al Señor, ese regalo se va haciendo grande, grande. La gracia es que Dios le salvó y usted no tuvo que pagar nada. Pero ese regalo, si usted sigue cultivándolo, usted se da cuenta que Dios le da del Espíritu Santo, el cual le selló, y le da dones, y le da fruto, y le da una vida larga, una vida placentera, una vida abundante, una vida de felicidad. Que aunque vengan las tormentas de la vida, aunque vengan los vendavales y las enfermedades, usted esté firme en el camino de Dios, porque ese regalo chiquito que se ha convertido en un regalo grande al caminar con Cristo Jesús, al verlo en sus padres, en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos, en sus cuñados, se hace muy grande. Cuando vemos familias en la iglesia que vienen muchos de una familia, como por ejemplo la familia Luna, que son muchos, entonces vemos cómo ese regalo chiquito de la gracia que entró por una familia, por una persona de esa familia, ahora se ha hecho grande, ¿verdad? O la familia de Osvaldo y de Manuel, ¿verdad? Que entró Manuel, entró Osvaldo, entraron sus papás, ahora tienen su familia, tienen sus hijos. Ese regalo chiquito ahora se hizo grande, porque la gracia de Dios abunda, pero hay que buscarla, hay que crecer en la gracia. En San Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Usted empieza la vida eterna aquí cuando conoce a Dios, cuando usted se acerca a Dios y camina con Él. En Efesios 1:18, a la continuación del que leímos, dice: mi oración es que los ojos del corazón sean iluminados. No estos ojos que ven que hay problemas políticos, que hay problemas económicos, que hay problemas de contaminación, de enfermedades. No, que se abran nuestros ojos espirituales, que sean abiertos a ver la gloria de Dios. Una palabra muy, muy hermosa que siempre está en mi corazón, que el papá de nuestra hermana Sari nos decía, el pastor Armando, decía: lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por venir, porque Dios ha preparado cosas maravillosas para nosotros. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre carnal o el hombre natural, en otras versiones, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque solamente se disciernen espiritualmente. No le quiere acomodar todas las cosas a Dios por lógica, porque no puede ser. No puede ser por lógica. Dios no se guía por la lógica. Dios es dueño de todo
Y Él puede hacer las cosas en un instante, en un momento puede cambiar el pensamiento. ¿Cómo llegamos aquí? Muchas veces éramos rebeldes. No, yo no quiero dejar mi religión. Imagínense los efesios. Tenían ahí el gran templo de la diosa Diana. Mas aún así, dice la Escritura, que habían muchos cristianos, muchos del camino ahí. Tuvo sus buenos problemas ahí, San Pablo con los griegos y con los judíos que vivían ahí, que discutían con él, pero dice la palabra que había muchos, porque dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Ese regalo chiquito está dispuesto para todas las personas que le quieran recibir. Dice, sepamos que Dios nos ha llamado a la perfección. Esto es decir, a la obediencia de los deberes cristianos. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo somos llamados. Usted no diga, yo no puedo hacer nada, yo no puedo servir para nada. No, Dios tiene un propósito para su vida. Quizá con su cónyuge, quizá con su jefe, con su jefa, con su compañero de trabajo, con el taxi que aborda, con el chofer de la empresa, con el que trae los paquetes, hasta con una persona que va pasando a pedir algo a su casa, alguna comida, alguna economía. Dios nos conoció y nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. No nada más es ser igual a Jesús, sino es hacer como Jesús hizo. Cuando oía por allá que gritaba Bartimeo, Jesús, Jesús, Hijo de David, Él lo oyó y tuvo misericordia. Cuando iba por el camino y vio que iba una procesión y una mujer lloraba porque su hijo había muerto y ella era viuda y era su único hijo, tuvo compasión y se acercó y le ayudó. No nada más es esperar lo celestial, sino es que aquí en la tierra nosotros cambiemos y nos parezcamos al amado en todo. En todo. No actuar conforme el carácter de esta naturaleza pecaminosa nos tiene, sino actuar como Dios quiere que nosotros actuemos. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Si usted se acerca más a Dios, hermano, usted va a ser más santo. No para que le digan el santo de la iglesia, sino para que su comunión con Dios sea más cercana, sea más real, sea más viva cada día. ¿Quiere que empecemos esta noche? ¿Quiere pasar al altar y que le digamos juntos, Señor, ayúdame a ser como tú? Ayúdame a obedecerte, a entender cuánto me amas y que tú quieres que yo sea mejor. Que mi vida te alabe, que mi vida glorifique tu gracia. Ese regalo pequeño que se ha hecho tan grande en mi vida. Les invito a pasar al altar. Vamos a orar. Vamos a orar. Si usted no le ha recibido, si usted no está seguro de que lo ha invitado a su corazón, hágalo esta noche. Dígale, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que tú me acerques a Él. Hola, ¿qué tal? Es que el próximo sábado tenemos oración de damas y de varones a las 7 de la mañana aquí en la congregación. Te recordamos que puedes dejar tus peticiones en la caja de comentarios. Te esperamos, Dios te bendiga. El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Te esperamos en nuestro servicio de jóvenes este sábado. ¡Invita a tus amigos!
Gracias por haberte conectado una vez más a nuestro servicio. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, nos encantaría saberlo por acá abajo en los comentarios. También nos gustaría saber tu nombre para poder orar por ti. Esperamos verte en nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga.